Pues yo empecé pintando, empecé con la disciplina de pintura, así de adolescente, y entonces y también estudiaba piano en el conservatorio, y luego me decanté por los estudios de arte. Hice, hice Bellas Artes en la Universidad de Granada y, y ahí pues fui mezclando las dos disciplinas, de la música y el arte plástico, el arte en general. Así que fue sobre esa edad y bueno, ya pues todo el desarrollo hasta ahora. O sea que desde bastante temprano. Algo progresivo. Pues yo también empecé en Granada con las clases de ballet clásico típicas que se dan a las niñas y ya cuando llegó una edad en la que era más claro que quería dedicarme a eso, me fui a Barcelona y allí hice el Instituto del Teatro, la especialidad de coreografía e interpretación de la danza, que era en el lugar en el donde pues había más efervescencia en ese momento, me parecía, en la danza contemporánea. Y luego ya pues hice el máster de investigación de la Universidad de Cuenca, el programa de estudios independientes del MACBA. Ahí ya me quedé allí porque me parecía que ofrecía muchísimas más salidas que el sur. Y recientemente me he incorporado como docente en el Conservatorio Superior de Danza Contemporánea de Málaga y entonces llevo aquí como 4 años de vuelta al sur, bailando. Pues una conjunción de las tres cosas. Yo creo que parto más bien de una emoción, pero no de una emoción personal que sirve de guía. Utilizo la técnica para desarrollarla o para investigar acerca de esa impresión sensible, digamos, y luego vuelvo a considerar la emoción que eso va a provocar. Entonces, pues pasa por todas. Yo, por ejemplo, creo que en mi caso diría intuición. Casi siempre es a partir de una intuición que empiezo a desarrollar algo y me valgo de lo que tenga. Que por supuesto la técnica ahí está al servicio, o sea, necesito la técnica para poder desarrollarlo, pero no es necesariamente la técnica lo que después en el resultado más brilla o más delante se pone. Yo creo que es la intuición, en realidad. Para mí es como lo esencial y luego todo se va ordenando y se va poniendo, pero es ese mi brújula, en realidad. Pues nosotros venimos con un proyecto que se llama Kinetografía y Cuerpo Fantasma, que trata de hacer una investigación acerca de qué sucede cuando se interpreta un lenguaje específico de análisis del movimiento corporal que se llama la notación Laban. Son una serie de figuras geométricas que se refieren a movimientos del cuerpo. ¿Qué sucede cuando hacemos una transposición de ese conjunto de figuras, de esa notación, de esa secuencia de movimientos en figuras geométricas, al pasarla a otro lenguaje, al lenguaje del sonido óptico? Es decir, cómo suena esa notación en una película de cine y pasada por una máquina que lee sonido óptico. Y qué sucede cuando la adaptas a ese sistema y cuando ese sistema vuelve a generar movimiento. Entonces, en ese cambio de traducción se pierden cosas, se modifican cosas y aparecen cosas que no esperas, y entonces pues por eso es un proyecto experimental, porque no sabemos con certeza qué sucede al final. Entonces eso es lo que tratamos de averiguar. Es al pasar, o sea, cómo cambiar de un soporte a otro soporte, sufre unas transformaciones, y esas transformaciones generan nuevas cosas que no podríamos prever si solamente manejáramos una sola notación o una sola transcripción o una sola manera de traducción, sino que el pasar de una traducción Laban a otra y luego de otra a otra y de otra a otra y una vuelta otra vez
aparecen unas aberraciones que nos parecen interesantes y que no podríamos hacer de manera consciente. Por ejemplo, si nosotros componemos el movimiento solamente pensando en el sonido que produce, es una sorpresa qué tipo de coreografía va a salir. O si nosotros componemos una coreografía solo basándonos en la notación Laban, estamos expectantes de qué tipo de sonido Claro, es una sorpresa el sonido que genera. Y también hay una cosa que está pasando, que es que realmente no tenemos un objetivo final, que eso es como algo bastante nuevo en nuestra forma de trabajar o de investigar, porque normalmente sí que hay una ligera sospecha de qué va el resultado, si va a ser una coreografía, si va a ser una pieza, si va a haber escenas, si es una canción, más o menos cómo compones, pero en este caso sí que no sabemos cuál puede ser los resultados de esto que estamos haciendo. Estamos como muy pendientes del siguiente paso porque realmente nos sorprende. Bueno, pues estar en esta residencia lo que nos proporciona es el tiempo para la concentración en el proyecto al 100%. Claro. Cosa que no puedes hacer si tienes que estar trabajando, cada uno tiene que hacer sus cosas, ¿no? Y aquí, pues desde que te levantas hasta que te acuestas, estás concentrado en ello y se avanza muy rápido. Y eso es lo que proporciona la residencia. Aparte de que el espacio pues, es muy inspirador, sobre todo los alrededores y tal. Eso. Mucha calma. Nos hacemos descansos en los que nos vamos al paisaje, fuera, a la naturaleza, que es muy salvaje, muy virgen, aquí cerca. Entonces, claro, eso también sirve mucho para despejar la cabeza y luego volver a entrar inspirados o descansados o limpios, Claro. que se hacen como una jornada muy agradable. Y luego también el contacto con los compis, ¿no? Claro, sí, el contacto con los artistas también, las conversaciones que se desarrollan a la hora de la comida, acerca de los proyectos de cada uno y tal, solo explicar el tuyo, intentar acercarlo y cómo lo ven los demás, no sé, eso también es muy enriquecedor. Sí. Pues la danza casi que la podría sustituir por el movimiento, desde mi punto de vista. O sea, para mí la danza tiene que ver no solamente con una idea a lo mejor de ilustrar la música o de sincronización entre bailarines, que me parece que es como una idea de danza que la gran mayoría tiene, y para mí iría un poco más allá y para mí una danza pues tiene que ver también con una manera de simplemente una presencia, un tipo de presencia, de estar en escena sin necesidad de moverte, o un movimiento no técnico o un movimiento cotidiano puesto de tal o cual manera. O sea, la danza para mí es muchísimo más amplio de lo que habitualmente se entiende danza, creo. En el boom de lo virtual y de lo digital, cuando desaparece la materia, se hace más patente que el ser humano necesita la materia porque él mismo es materia y entonces se relaciona con la materia de una manera muy particular. Entonces, los medios digitales, cuando desaparece la materia, yo creo que crea una especie de ansiedad particular. Soledad y aislamiento, ¿no? Claro, entonces parece como que va a sustituir los medios analógicos y los materiales, pero en realidad yo creo que están destinados a convivir. Claro, es que el teatro o la performance o las artes escénicas tiene mucho que ver también con el encuentro, ¿no? Tiene que ver con encontrarse y con... Claro, parecen desplazadas, pero aparecen de nuevo. Sí, hay algo de ritual en el encontrarse de cuerpo presente. Entonces yo creo que eso... Bueno, pues pues igual que en nuestro trabajo de que todo sufre modificaciones en una traducción o cuando se cambia el medio o se desplaza, pues claro, y que la supervivencia hace que eso es imparable, vamos, de alguna manera. Pero sí que no creo que lo vaya a sustituir. O sea, yo creo que hay algo en la presencia, en lo físico, en lo tangible, la materia que le decía, que yo creo que es lo perceptivo, ¿no? Lo sensible, lo que tiene que ver con los sentidos, que necesita de
de presencia, necesita de estar presente. Entonces, igual tendría que pensarlo un poco más, ¿no? Porque sí, así de repente es un poco difícil de contestar, pero creo que, Sí, la danza, o sea, que se necesita el vínculo con un referente real. con el Cuando ese cuerpo. referente real desaparece y hay una especie de angustia particular, que no es ni buena ni mala, pero hay una especie de inquietud, ¿no? En el ser humano. A mí me pasa. Sí, de sensación de que te estás... de que no estás utilizando todas tus capacidades, porque a lo mejor una realidad virtual, ¿no? Que te ponen aquí cosas y tú bailas, o sea, que tú también sientes cosas, ¿no? Porque realmente pues eso te genera una serie de emociones o de como si sensaciones. todo pudiera desaparecer en cualquier momento. Claro, eso pues podría ser, pero salir de los ojos o salir salir de las pantallas o de la supremacía de la visión, por ejemplo, y el tacto, ¿no? Empezar un poco con el contacto, que yo creo que es el sentido rey de la danza, y en el sonido pues también está el oído, o sea, como que es verdad que hay que salir un poco de la supremacía de la visión, y yo ahí añadiría que también hay algo que sacrificar en el pensamiento lógico y racional, que es el que sucede, o sea, el que tenemos, y dejar, por eso he dicho antes, la intuición, y como un poco dejar, poder renunciar a entenderlo de manera racional todo. Yo creo que la danza o la música tienen esa cualidad de poder dar espacio a la sensación y a la percepción, y no tanto al intelecto. Eso también creo que estamos un poco faltos como sociedad.